Vejez, envejecimiento y eugenesia en Colombia. Consideraciones históricas. La eugenesia tiene como objeto mejorar la raza humana, eliminando aquellos individuos cuyos genes son defectuosos o no cumplen con estándares previamente establecidos. A lo largo de la historia, la eugenesia se ha practicado mediante el asesinato masivo de personas y la esterilización sin autorización de hombres y mujeres. En la historia, una de las más crudas y radicales aplicaciones de la eugenesia fue en Alemania durante el periodo del nacionalsocialismo. La ideología nazi buscaba poblar Alemania con la llamada raza aria. Para ello aplicó una política de exterminio masivo de todos aquellos que no entraran dentro del ideal, sobre todo judíos, gitanos y personas con algún tipo de defecto. La idea de la eugenesia no nació en el Partido Nacionalsocialista Alemán. El país solo fue uno de los tantos lugares en aplicar estos métodos. Por motivos de la guerra y la propaganda antinazi, la eugenesia alemana fue una de las más conocidas en el mundo, y así borrar toda empatía por la ideología. Ya que después de la Guerra Mundial, y debido al impacto causado por la aplicación radical del modelo eugenésico por los nacionalsocialistas, las sociedades eugenistas cambiaron sus estrategias, adoptando un modelo oculto para aplicar sus políticas de manera oculta y ahora a espaldas de la sociedad. La eugenesia a lo largo de la historia. Los espartanos vivieron en Grecia, entre los siglos V y III a.C. Fueron los primeros en practicar de manera organizada la eugenesia. Por lo tanto, no era necesario conocer la teoría evolucionista de Darwin para aceptar e implantar socialmente la eugenesia. Fueron los auténticos precursores del movimiento eugenético. Colombia y el eugenismo, mucho más antes que la Alemania nazi, Colombia puso en práctica la eugenesia. Eugenesia, vejez y deterioro de la raza. En este acápite se considera, en primer lugar, la vejez como proceso natural biológico, psicológico, físico y sobre todo social, aduciendo, además, que es un tema que debe estudiarse a futuro en Colombia y a nivel mundial, ya que un estudio reciente de la Organización Mundial de la Salud OMS muestra que entre 2000 y 2020 la población mundial mayor de 60 años se duplicará, que para 2025 el 60% de la población mundial será anciana. La vejez trae una decadencia connatural de las funciones biológicas del ser individuo, y es preciso determinar el tratamiento del Estado a este segmento poblacional. Es a este proceso al que se refieren los académicos de los siglos XIX y XX, que denominaron el degeneramiento de la raza. Es posible que una de las formas de discriminación que desde ese entonces se ejerce esté determinado por la edad. Sin embargo, en el conjunto de consecuencias y de causas que se llamó la degeneración de la raza colombiana, se encuentra con mayor relevancia el debilitamiento mental y físico producido por la mala alimentación, las enfermedades contagiosas, el clima malsano, sobre todo el calor de las costas, y la propensión del colombiano a tener varias parejas en su vida sexual y procrear con cada una de ellas, sin tener en cuenta las condiciones físicas ni el color de la piel. Estos eran los planteamientos de aquellos eugenistas del siglo XIX en Colombia. Los hallazgos de la investigación. Se encontró a través del estudio documental que 3 personas fueron las tendencias por las cuales entraron las ideas eugenésicas a Colombia. Esas tendencias fueron el higienismo, las leyes, dentro de las cuales se encuentran concretamente las normas de inmigración que prohibían el ingreso al país de ciertas razas y de ciertos individuos por condiciones de edad, enfermedad y credo, y la eugenesia positiva, que buscaba también con normas y principios que los mejores especímenes de individuos se mezclaran entre ellos y que ojalá sucediera en el punto más alto de su fuerza y de su juventud, antes de que ocurriera el declive. Los argumentos. Las ideas eugenésicas
y por supuesto las prácticas y la normatividad que las acompañaron, penetraron en la naciente Colombia de finales del siglo XIX porque las élites de aquella época enviaban a sus hijos a educarse a Francia e Inglaterra, países que estaban de moda en aquel siglo. Muchos colombianos fueron discípulos directos de Galton, y sus ideas sobre la eugenesia y el mejoramiento de la raza no pasaron inadvertidas. Se convirtieron en una religión para personajes de la prominencia de Miguel Jiménez López, Laureano Gómez, Luis López de Mesa, Lucas Caballero, Jorge Bejarano y otros ilustres pensadores educados en Europa, que tuvieron el poder de hacer de sus ideas una realidad a través de leyes y normas de eugenesia, las cuales a su vez, igual que en el caso de la eutanasia, convirtieron a Colombia en uno de los países pioneros en esta materia en el mundo. El higienismo en Colombia. Varios factores, tanto internos como externos, hicieron que estas ideas llegaran con agrado a todos aquellos que se autoproclamaban detentores de la moral y la educación. Una de las situaciones internas fue la Guerra de los 1000 días, pues dividió al país entre liberales y conservadores, y a su vez a las regiones con la capital. Otro hecho de importancia fue la separación de Panamá, puesto que golpeó los cimientos de lo que se entendía por esa época acerca de identidad nacional. Es ahí donde se empiezan a analizar teorías que pudieran ayudar con la consolidación de la nación, siempre basadas en lo que se entendía desde Bogotá, como buena raza. El proceso higienista comienza en 1886, ya que allí se crea la Junta Central de Higiene, cuyo mayor logro fue estar ligada al Estado, puesto que los intentos pasados fueron infructuosos debido a que dependían de entidades locales y trabajaban sin ninguna coordinación central. Es entonces cuando higienistas y políticos prominentes de la época se adhirieron a las teorías neolamarquianas, según las cuales los rasgos adquiridos eran heredables, es decir, que la región conllevaba determinismo racial, tanto así, que Laureano Gómez, después presidente de Colombia, en 1928 llegó a comparar a los negros de la costa caribe colombiana con los indios incivilizados de las zonas selváticas, y al mismo tiempo encomendó la tarea y el deber patriótico a las clases de bien, de civilización y moralización de los pobres. Laureano Gómez dijo que tal degeneración había surgido por la inferioridad racial del país, el declive moral, la distancia entre sus culturas y la amenaza a la soberanía territorial. Entre este grupo de la élite colombiana se encontraba Miguel Jiménez López, quien siguiendo la teoría neolamarquiana, planteó que debido a la inferioridad de la raza caribeña, debería propiciarse una migración de trabajadores blancos europeos para sacar al país del estancamiento. En ese trabajo Jiménez López trazó ambiciosamente lo que para él era la degeneración física, moral e intelectual de Colombia, citando al medio ambiente como un factor principal en ese fenómeno, al ver poca posibilidad de mejora, y ausencia de un estímulo externo. Jiménez López propuso la inmigración masiva de trabajadores europeos blancos, para sacar al país a la fuerza de su estancamiento. Aparte de este novedoso trabajo de Jiménez López, otros pesimistas destacados exploraron en presentaciones públicas, libros y artículos en revistas, por ejemplo la revista Moderna y Cultura, el tema de la decadencia nacional. Otros políticos prominentes de la época coincidían en las posiciones de Jiménez López. Es el caso de Jorge Eliezer Gaitán, que dijo que la gente colombiana de raza mestiza era más susceptible a la influencia extranjera y por lo tanto menos inclinada hacia el progreso nacional, cosa que es paradójica puesto que cuando sus contrincantes políticos querían menospreciarlo le decían, despectivamente, el negro Gaitán. Es entendible que las prácticas eugenésicas e higienistas de los primeros años del siglo XX se vieran con más rigor en la zona del Caribe colombiano, debido a que esta era la hoja de presentación de Colombia hacia el mundo por la tradición centralista del Estado colombiano, en la cual las costumbres del interior deberían ser extrapoladas a todo el territorio nacional, sin tomar en cuenta la idiosincrasia propia de cada región. En la actualidad hay normas sobre eugenesia en Colombia,
Algunas son el resultado de las ideas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La Ley 1412 de 2010, esterilización de enfermos mentales. Para principios del siglo XX solamente Estados Unidos, Noruega y Holanda tenían algunos temas de eugenesia plasmados en sus legislaciones. Colombia fue pionera, como lo es hoy en día en eutanasia, aunque en este sentido hay un limbo jurídico, ya que en 1996 fue una jurisprudencia la que despenalizó la eutanasia y no la ley, con una modificación al actual Código Penal, artículos 107 y 108. Colombia legisló la eugenesia desde 1917. La primera norma eugenésica en Colombia data de 1917, y habla sobre aspectos de matrimonios entre personas del mismo estrato social y condición para garantizar el sostenimiento de la familia. Después de esa ley de 1917, vinieron otras, sobre todo de orden político y de inmigración, que a continuación son descritas en orden cronológico. En lo atinente a aspectos psiquiátricos, se encuentra como primera norma la Ley 48 de 1920. Se prohibía terminantemente la entrada al territorio nacional de extranjeros que se hallen en estado de enajenación, demencia, parálisis del cuerpo en general, alcohólicos, epilépticos, idiotas y en general enfermos. Es de allí precisamente de donde vienen las ideas de superioridad e inferioridad de las razas, que hoy en día todavía se maneja en Colombia, y que ha dividido la nación a lo largo de tantos años, y a veces se representa con la tan utilizada frase, «¿Usted no sabe quién soy yo?». Todavía hay secuelas de las normas de principios de siglo